Gloria sea al Señor. ¿Cuántos le damos gloria y honra al Señor en este día? Démosle un aplauso más fuerte a nuestro Creador. Gloria sea al Señor. Es para mí un privilegio, hermanos, el poderme encontrar nuevamente compartiendo con cada uno de ustedes en este día. Es un día del Señor, porque todos los días fueron hechos para Él y por Él. Por eso es un día del Señor. Quiero, por favor, ya hemos leído la palabra del Señor, pero vamos a leer apenas 2 versículos. Voy a invitarlo a que por unos momentos se ponga de pie nuevamente y vamos a leer estos 2 versículos del capítulo 4 de Filipenses, versículos 4 y 5. Y vamos a orar al Señor para que sea Él quien tome el control de este servicio y que sea Él quien nos hable a nuestras vidas y nuestros corazones a través de su palabra. Siempre a la palabra del Señor damos reverencia al Padre, siempre al Hijo y a nuestro Espíritu Santo que nos es dado. Y la palabra del Señor nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Oremos al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias te damos, Señor, porque hemos llegado hasta tu casa, Señor, con un solo propósito y un solo sentir. Y es que tú, Señor, hables a nuestras vidas el día de hoy. Te pedimos para que tu palabra sea expuesta. Te pido para que en este día, Señor, tú me utilices a mí como tu portador de tu voz, como un instrumento, Señor, y que tu palabra sea expuesta. Todo lo que tú tienes que decir, Señor, a tu pueblo que se ha transmitido el día de hoy. Oramos hoy agradeciéndote por este momento y por los hermanos de esta iglesia Conexión. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos a ti. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Como ya lo dije, es un placer y un honor poderme encontrar nuevamente con cada uno de ustedes en este hermoso día. La palabra del Señor que está citada en Filipenses 4, a modo de introducción, esa carta de Filipenses es una carta escrita por el apóstol Pablo. Esta carta fue escrita aproximadamente en el año 60 y 62 después de Cristo. Esta fue una de las primeras iglesias, la iglesia de los Filipenses, fue la primera iglesia que Pablo fundó en Europa. La primera iglesia cristiana que Pablo fundó allá en Europa, en la ciudad de Filipos, en la antigua provincia romana de Macedonia. Pablo se encontraba actualmente desde la cárcel escribiendo esta carta. Y esta carta de los Filipenses es conocida como el tema que nosotros miramos en nuestras pantallas, el cual es regocijes en el Señor. Esta carta es conocida como la carta del gozo. Pablo se encontraba desde la cárcel pasando tribulaciones, pero Pablo les escribe con sumo gozo. Y el propósito de esta carta nosotros la podemos ver a través de los capítulos. Si usted me acompaña a ver un poco acerca de los capítulos 1, 2 y 3 de Filipenses, Pablo ora por los creyentes. Pablo hace una oración el cual les dice: y esto pido en oración que vuestro amor, en el capítulo 1 versículo 9 de Filipenses, y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más ciencia y en todo conocimiento, que lleguemos al conocimiento todos de la palabra del Señor. Pablo estaba orando por la iglesia de los Filipenses. Pablo estaba diciéndoles: hermanos, aquí estoy acordándome por ustedes y estoy orando por ustedes. Por eso es que Pablo les dice en este primer capítulo que no se preocupen, que el hecho de que Pablo estaba encarcelado era por un propósito de Dios. La verdad que para todos los que somos cristianos conocemos lo que Pablo escribe en Romanos 8:28, no hay casualidades para un cristiano. Siempre hay propósitos que Dios tiene en cada una de nuestras vidas. Y es aquí donde nosotros encontramos en el capítulo 1, versículo 21, uno de los versículos más escuchados que nosotros podamos haber tal vez conocido o escuchado. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es ganancia. Y muchas personas dicen: el morir es ganancia. Momento. Pablo dice: para mí el vivir es Cristo. Y si yo muero con Cristo, entonces es ganancia. El vivir con Cristo es ganancia. Pablo les sigue diciendo a través de los capítulos 2 y 3, les vuelve a recordar una vez más la humillación y exaltación de Cristo, que Cristo fue quien se humilló a sí mismo, por el cual
a cual nosotros tenemos que darle gloria y honra, el cual Dios lo exaltó hasta lo más alto. En el capítulo 3, el capítulo mismo 2, Pablo responde a algunas de las inquietudes que los filipenses tenían. Esta vez, dice Pablo, no les envío a Timoteo, pero les envío a Epafrodito. Timoteo era prácticamente un servidor que Pablo estaba formando, era un discípulo al cual escribe en el futuro cartas pastorales. Y Epafrodito era un compañero fiel, un colaborador fiel. Y le dice a los filipenses, les envío esta carta con Epafrodito, uno de los compañeros fiel. Y les dice en estas cartas prácticamente, nuevamente, que creamos en la fe en Cristo Jesús. Y él se pone como ejemplo y dice, yo fui un fariseo, una persona que vivía bajo la ley, una persona que yo decía, yo ahora pregunto al mundo, muchas personas que están sin Cristo, yo les pregunto, ¿para dónde usted va? Y me dicen, yo voy con el Señor. ¿Sí? ¿Y por qué va con el Señor? Y me dicen, porque soy bueno, porque no hago cosas malas. Y Pablo dice en el capítulo 3, esta es la justicia que tenían los judíos, al cumplir las 613 y las cumplían prácticamente. Y Pablo dice en cuanto a la ley, irreprensible, fariseo de fariseos, de la tribu prácticamente de Judá, él venía de la descendencia de Abraham. Pero dice, todo esto lo he dejado atrás por amor a Cristo Jesús. Por amor a Cristo Jesús, dice Pablo. Por eso es que él se pone como un ejemplo en el versículo 17, dice, hermanos, ser imitadores de mí y mirad a todos los que así se conducen, a los que se conducen siempre con la palabra del Señor. Y llegamos al capítulo 4. El capítulo 4, el cual el tema es el regocijo en el Señor. Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Y el primer punto que quiero tratar el día de hoy es el elogio. Un elogio que Pablo hace hacia los filipenses. Si usted me acompaña en el capítulo 4, versículo 1, podemos analizar este versículo, el cual Pablo se refiere y dice, así que, hermanos míos. Una forma muy agradable de expresarse hasta esta iglesia. Hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Qué hermoso cuando alguien se puede dirigir así, hermano mío, gozo y corona mía. Pablo sabía lo que los filipenses eran, lo que los filipenses estaban pasando en ese entonces. Y conocía el buen trabajo de los filipenses y conocían la fidelidad de los filipenses, el cual la fidelidad Pablo la exalta. En el mismo capítulo, si usted va más adelante al versículo 14, nosotros encontramos las dádivas de los filipenses. Y Pablo dice, sin embargo, hiciste bien en participar conmigo en mi tribulación, dice Pablo. Wow, los filipenses habían participado con las tribulaciones, con los problemas que Pablo tenía. ¿Cómo participamos en una tribulación? Cuando alguien tiene un problema, usted se le acerca, usted ora por este hermano y soluciona algunas de las dificultades que tal vez tenemos. Ahora, hoy en día, sabemos que tenemos muchos problemas. A veces en nuestra vida nos preocupamos por cosas de dinero, económico, pero la palabra del Señor a nosotros nos da este contentamiento. Y dice Pablo, y sabéis vosotros, en el versículo 15, 4:15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino, dice Pablo, solo ustedes, solo vosotros, los filipenses. Pues a Tesalónica, cuando Pablo se encontraba en Tesalonicenses, predicando y fundando aquella iglesia de los tesalonicenses, me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Y Pablo dice en el siguiente versículo, no es que yo busque estas dádivas, sino que busco prácticamente que abunde en vosotros ese fruto. Un fruto que Pablo dice prácticamente que es con olor fragante, un sacrificio acepto, agradable a Dios. Todo lo he recibido y teniendo en abundancia esto, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. ¿Cómo lo dice? Con olor fragante, sacrificio agradable a Dios. Los filipenses eran dadivosos, era una iglesia que Pablo había fundado y por eso Pablo se atreve a decir corona mía,
Cuando nosotros hablamos de las coronas del Señor, o las coronas que nosotros bíblicamente encontramos 5 coronas, las cuales una es la corona de la vida. La corona de la vida. Usted que es cristiano y que ha venido al conocimiento del Señor y que ha dicho, yo te acepto como mi único Señor y Salvador, en las bodas del Cordero, cuando el Señor venga con nosotros y estemos celebrando las bodas del Cordero, usted va a recibir esta corona o galardón, como se conoce a través de la palabra del Señor, y es la corona de la vida. ¡Qué hermoso! La corona de la vida. También tenemos lo que es la corona de la justicia. Esta corona es a los que aman la justicia de Dios, como el amor, como lo menciona en la carta a los Corintios Pablo. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todos aquellos que esperan y guardan la ley del Señor, aquellos que se gozan de la justicia. La tercera corona, la corona del gozo. Aquella corona de gozo, aquellos que ganan almas para Cristo. Qué hermoso. Pablo había ido a predicar a una ciudad desconocida. Había ido a predicar a Europa, a la ciudad de Filipos. Y había tanta disensión, tanta oposición, tanto es que Pablo lo reitera en el capítulo de los Tesalonicenses. Usted lo puede anotar o puede ir para allá en Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2. Porque vosotros mismos sabéis, dice Pablo, este es el ministerio de Pablo a los tesalonicenses, y les escribe a los tesalonicenses, ustedes hermanos de Tesalónica, ustedes saben que vuestra visita a vosotros no resultó en vana, pues habiendo antes de tesalonicenses, antes padecido y sido ultrajado en Filipos. Pablo fue ultrajado en Filipos. Encontramos esta carta como la del gozo, pero todo lo que este hombre tuvo que pasar en esta iglesia de los filipenses no fue fácil. Él fue ultrajado por la oposición, y eso es normal, hermano. Cuando nosotros nos ponemos en una esquina a predicar del Señor, hay muchas personas que reciben el evangelio, pero muchas personas que no. Y esto era una corona que Pablo tenía. Sabía que había ganado esta corona para Cristo, esta corona del gozo. Está la corona de la gloria, la corona de gloria. Esta corona se le da a los buenos pastores, aquellos que, como lo dice la palabra del Señor, si no me equivoco, en Juan 10, Jesús habla del buen pastor y dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. Cuando ve el lobo, él cuida sus ovejas, cuida su rebaño de que no venga el lobo. Esta corona se le da al buen pastor. Y esta corona, que es la corona incorruptible, la puse de último porque esta corona me gusta, en realidad. Y esta corona se le da a aquellos que sufren por causa del evangelio. Pablo estaba encarcelado por causa del evangelio. Y era una corona que Pablo tenía. Qué hermoso es saber, hermanos, que nosotros podamos obtener esta corona. Podrán decir cosas de nosotros, podrán venir tribulación, podrán venir problemas, pero no se olvide que el Señor le dará un galardón cuando usted sufre persecución, cuando usted sufre angustia, cuando usted sufre discriminación por causa del evangelio. Usted tendrá esta corona incorruptible. Por eso es que Pablo dice, corona mía. Y este primer versículo termina, estar así firmes en el Señor. Nos da a entender, así como yo les he enseñado, así como yo les prediqué, así como yo puedo decir que ustedes son corona mía, así estén firmes en el Señor, con la verdadera enseñanza, que es la enseñanza de la palabra del Señor. Ese es el primer punto, el elogio que nosotros vemos hacia la iglesia de los filipenses en este capítulo 4. El segundo punto que nosotros vemos es una exhortación de Pablo hacia esta iglesia. Y en el versículo 2 y 3, nosotros encontramos una exhortación que Pablo hace hacia esta iglesia y pide y menciona a ti, compañero fiel. Cuando menciona a ti, compañero fiel, hace referencia posiblemente a un pastor, a un líder de la iglesia, a que intervenga en era una discusión o una división o tal vez podamos decir un mal desentendimiento que había entre dos hermanas, Evodía y Síntique. Por eso la palabra del Señor dice, ruego a Evodía y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Estas dos mujeres eran parte del liderazgo de la iglesia de Filipenses.
La verdad que cuando yo vine aquí a esta iglesia de conexión, di gloria al Señor, vi muchas mujeres trabajando, vi el video que estaban haciendo aquí. Gloria sea al Señor por esas mujeres fieles al Señor, que buscan de la palabra del Señor. Esas mujeres fieles al Señor. La verdad que yo lo mencioné la última vez que vine aquí, que el Señor hizo la ayuda idónea y lo hizo con una razón. Yo, ahora que estoy casado, no sé qué podría hacer si no estoy con mi esposa. Y yo sé que ella tampoco no puede hacer, no sabe qué hacer sin mí. No, mentiras. Pero la verdad que esa es la ayuda idónea. Y esas mujeres eran mujeres que habían no solo caminado con Pablo, no solo habían caminado, sino que habían combatido con Pablo. Como los apóstoles anduvieron con el Señor Jesucristo, Pablo, el último de los apóstoles, valga la redundancia mencionar un apóstol tenía que ser alguien que había visto a Jesucristo, un testigo ocular que había visto a Jesucristo. Y Pablo dice, yo soy el último de los apóstoles. Porque Pablo, nosotros encontramos en Hechos de los Apóstoles cómo le llegó el Señor Jesucristo a su encuentro. ¿Por qué me persigues?, le dice el Señor Jesucristo, persiguiendo a la iglesia. Muchas veces creemos que hacemos lo correcto, pero muchas veces no. Pero aquí, estas mujeres habían combatido con Pablo. Por eso Pablo dice, a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. ¿Cómo se combate en el Evangelio, hermano? Con este libro sagrado. Con la palabra del Señor nosotros combatimos todas nuestras necesidades. Todas nuestras necesidades. Si usted va al libro de Hebreos, el libro de Hebreos, vamos a leer, Hebreos 4, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es la palabra del Señor, la palabra del Señor. Por eso es que Pablo, cuando se encontraba en la iglesia de los tesalonicenses, nosotros, yo sé que predicamos la palabra de Dios, y nosotros predicamos y predicamos. Yo predico a mi familia y digo, ¿por qué mi familia no viene a los caminos del Señor? Pero todo tenemos que dejarlo en el Señor. Por eso Pablo dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es la que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma y discierne los malos pensamientos del corazón. La palabra del Señor. Por eso nosotros tenemos que siempre regirnos por la palabra del Señor. Y estos dos versículos Pablo menciona a este hermano, prácticamente a este compañero fiel, a que intervenga, diciéndoles, hermanas, ustedes anduvieron conmigo, ustedes combatieron conmigo. No se olvide que junto con los otros colaboradores míos, con el hermano Clemente, dice la palabra del Señor, vuestros nombres están escritos en la vida. No se preocupen, hermanas, como de un solo sentir. Porque cuando venimos a Cristo Jesús, Pablo lo dice en el libro de Efesios, al creer, al escuchar el evangelio de verdad, el evangelio de vuestra salvación y el creer en Cristo Jesús, seremos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Muchas veces, hermanos, tal vez tenemos una dificultad o un problema con cualquier persona, pero yo he aprendido muchas veces a pasar ese trago amargo, dejar mi orgullo atrás. Mi esposa me conoce quién yo era antes de venir a Cristo. Y no lo digo a forma de gloriarme, sino en forma de testimonio, que el Señor me moldeó. Muchas personas dicen, ¿cómo cambiaste? Les digo, yo no cambié. El Señor me transformó, porque solo el poder de Dios transforma. El poder de Dios es quien puede entrar a nuestras vidas y nuestros corazones. Por eso es que la palabra del Señor nosotros vemos que estas dos mujeres eran líderes. Y como líderes, dice Pablo, no es bueno que estén prácticamente en una división, sino que estemos en un mismo sentir, porque como cristianos tenemos que dar testimonio a los que están adentro y también a los que están de afuera. Ustedes anduvieron conmigo y si hay una disensión, prácticamente los de afuera lo verán. Pero también recalco la exhortación que Pablo hace, una exhortación con amor. Con amor, Pablo empieza el segundo versículo, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir.
Estas cartas que Pablo escribía eran leídas públicamente en la congregación. Pero Pablo dice ruego. Si yo pudiera tener un ejemplo de exhortación, tomaría este ejemplo. Una exhortación con amor, porque Cristo es amor. Cristo es amor, una exhortación con amor que este hombre hace. Muchas veces a nuestras vidas vienen personas, podría decir entre comillas, a exhortarnos. O tal vez nosotros podemos exhortar a alguien, pero siempre que vengan personas a exhortarnos a nosotros, siempre mira el testimonio de la persona que le exhorta. Pablo con toda seguridad podía exhortar a alguien porque él dice, ser imitadores de mí. Pablo tenía un buen testimonio. Y muchas veces hay personas que nos vienen a exhortar a nosotros y no es una exhortación, es un desánimo. Nunca olviden lo que Dios le dijo a Pedro. Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. En aquel momento donde él quería impedir que el Señor bajase a donde él iba a ser crucificado. Porque el propósito de Dios es grande. Muchas veces dentro de la iglesia el Señor puede utilizar a algún hermano que no está fielmente en el Señor, que no está espiritualmente fiel en el Señor. Así que no se preocupe, ponga su mirada en Cristo. Siempre ponga su mirada en Cristo. Esta exhortación que Pablo hace es una exhortación con amor, con decencia y siempre basado en la palabra del Señor. El tercer punto que nosotros vemos es el gozo del Señor. El versículo 4 y 5, regocijaos en el Señor. Y Pablo dice de una forma donde él se encontraba, hermano, usted se encuentra en la cárcel y usted le escribe a alguien, regocíjese en el Señor, regocijaos en el Señor. Y otra vez, lo reitera 2 veces, regocijaos en el Señor. Y que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, no se preocupe, el Señor está cerca. Hermanos, yo no sé cuál sea su problema el día de hoy. No sé cuál sea su angustia, su dificultad. El problema por el cual ha venido hoy a la casa del Señor. Pablo conocía algunos de los problemas que se vivían en los en los filipenses, los cuales sufrían pruebas, sufrían oposición. Habían falsas doctrinas que querían llegar a esta iglesia. Pablo les decía, tenga gozo en el Señor. Tenga gozo en el Señor. Nosotros, a través de la palabra del Señor, vamos a encontrar siempre gozo. Pablo pasaba por tribulación. Pablo escribe esta carta con sumo gozo. Esta carta es conocida como la carta del gozo. En nuestras vidas, hermanos, nosotros tendremos problemas, tendremos tribulaciones, tendremos necesidades, tendremos aflicciones, tendremos desánimos, tendremos decepciones, tendremos traiciones, pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Salmo 27 nos reitera y nos dice, Jesús, Jehová, es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Aunque ejércitos acampen contra mí, no temerá mi corazón porque Él está ahí. Aunque guerra se levante contra mí, mi corazón no teme porque estoy en Él. Regocijaos en el Señor, goces en el Señor. Santiago 1, capítulo 1, versículo 2 dice que se goce en la prueba. Que se goce en la prueba, porque entre más grande es la prueba, más grande es el gozo. Pero usted dirá en esta mañana, hermano, usted lo dice tan fácil. Usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Usted no sabe por lo que yo he pasado. Usted no sabe por lo que yo he sufrido. Hermano, le puedo decir con certeza que la palabra nos enseña que sea usted cristiano o no cristiano, usted va a pasar por problemas, tribulaciones y dificultades. Pero he aprendido esto de mi pastor. Una cosa es pasar una tribulación y un problema sin Cristo, y otra muy diferente pasarla con el Señor. Una cosa muy diferente es pasarla con el Señor. Todas nuestras tribulaciones, todos nuestros problemas están escondidos en el Señor. Nosotros, ¿cómo podemos tener esta seguridad de que el Señor está con nosotros? ¿Cómo podemos tener esta seguridad del gozo? ¿Cómo nosotros poder decir que nosotros nos gozamos y cómo podernos afirmar a llegar a ese gozo? Es difícil cuando nosotros pasamos por la prueba. Mi esposa y yo pasamos por pruebas
difíciles. Mi esposa siempre me acompaña con mi hijo. Nos casamos, recién casados, y pasó un mes, pasó 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y todo el deseo de alguien que se casa es tener un hijo. Todo el que se casa quiere un hijo. Y no pasaba nada, no llegaba el niño. Y fuimos nosotros al doctor y consultamos un doctor. Y dijimos, el doctor nos respondió y nos dijo, hay probabilidades que ustedes no puedan ser padres. Estábamos pasando por una tribulación. Nosotros salimos con un nudo en la garganta de ese día Pero recordé bien el salmista David, el cual dice, joven fui y ahora he envejecido. Era un hombre que hablaba no más de 70 años porque murió con 70 años. Pero nunca vi un justo desamparado, ni su descendencia mendigar por pan. Y yo le dije a mi esposa, nosotros somos hijos del Rey, nosotros somos hijos del Creador, servimos a un Dios vivo. Mi Dios no está muerto, mi Dios está vivo. Yo sirvo a un Dios de alabanza, de gloria. Y yo le dije, no hay nada imposible para el Señor, no hay nada imposible para el Señor. Como conclusión de mi testimonio, tengo a mi hermoso hijo y otro segundo que viene en camino. Esto es lo que habla el apóstol Pablo. Esta es la paz del versículo 7 que nos dice que sobrepasa todo entendimiento. Sobrepasa todo entendimiento, los doctores no entendían. Esta es la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Por eso Pablo nos dice, ¿cómo tener ese gozo? Por nada estéis afanosos, no nos apresuremos, dice Pablo, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, con acción de gracia. Toda petición que usted tenga al Señor, todo ruego que usted tenga al Señor, déjeselo al Señor, porque Él dice, venid a mí los que están cansados y agobiados y yo los haré descansar. Ese es al Dios al que nosotros servimos. Por eso le digo, venimos a la casa del Señor. Tal vez algunos no teníamos ni ese ánimo de venir a la casa del Señor el día de hoy. Pero si usted vino al Señor, glorifíquese. Porque esa acción de no querer venir a la casa del Señor, pero que usted vino, el Señor dice que en el querer coloque el hacer. En el querer coloque el hacer. Pablo nos dice a nosotros, y Pablo escribe una carta a futuro, cuya carta es hacia Timoteo. En el Timoteo capítulo 2 versículo 1, y da instrucciones sobre la oración. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por todos los reyes, por todos los que están en eminencia. El versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este mediador es Cristo Jesús. Este es Cristo Jesús. Hermano, yo le pregunto, ¿usted ya oró por su problema, por su dificultad? ¿Usted ya oró por su iglesia? ¿Usted ya oró por esta hermosa iglesia de conexión? Todas estas peticiones sean dadas al Señor. La palabra del Señor nos dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, un granito tan pequeño, esa fe, tú le dirías a esta montaña, muévese, y esa montaña se moverá. Pero a nadie le gusta decir el siguiente versículo que continúa. Pero esto dice el Señor, viene con oración y ayuno. Con oración y ayuno es como nosotros podemos vencer las adversidades. Con oración, hablando con Dios, dejándole todas las pruebas al Señor, es como nosotros podemos avanzar. Porque la paz viene de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento, hermano, ¿cómo es que usted está pasando por un problema, pero usted se goza en ese problema? Eso es un entendimiento que solo viene del Señor. Esa es una paz que solo viene del Señor. Y vuestros corazones y vuestros pensamientos que estarán guardados en Cristo Jesús. Pablo les dice a aquellos hermanos, tengan ese gozo, no se preocupen, que si yo muero en esta cárcel, yo muero para Cristo, porque soy de Cristo y mi vida está guardada en Él. Pablo les escribe con este gozo a estos hermanos, un gozo, un regocijo que Pablo hace hacia esta iglesia de los filipenses. Como conclusión, hermanos, Pablo dice en el versículo 8 y 9, en esto pensar. En esto pensar. Pablo dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
Cuando nosotros hablamos de todo lo que es verdadero, ¿qué es verdadero? O una persona que hace la verdad, que cumple la verdad, es un hombre transparente, alguien en quien usted confía por su sinceridad, por su transparencia, algo verdadero. Todo lo honesto, dice Pablo en este versículo. Una persona honorable, de buen testimonio, una persona íntegra, el cual hace siempre las cosas honestas ante la presencia del Señor. Todo lo justo, siempre hace lo correcto ante la voluntad de Dios y con los hermanos, como el amor que he sufrido. No se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo puro, sin culpa, sin corrupción, santo, como Cristo nos ha llamado a ser santos. Cristo nos ha llamado a ser santos, nos ha llamado a ser puros. Todo lo amable, una persona servicial, una persona amable es lo contrario a una persona que no es amable. Una persona amable, dando a conocer ese gozo del Señor, dando a conocer ese don espiritual que todos hemos venido a tener, ese don espiritual de servir. Es a lo que el Señor nos ha llamado, una persona amable. Todo lo que es de buen nombre, una persona de buena reputación dentro y fuera de la iglesia. Las personas saben quién es el hermano a la cual se le dice de buen nombre. Todo lo de buen nombre. Y Pablo termina estos dos diciendo: si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, si en algo nosotros podemos exaltarnos, es prácticamente esto tiene que ver con toda la excelencia de Dios, con un buen comportamiento moral, identificar siempre lo bueno. Una persona que siempre tiene una virtud y que siempre busca lo bueno, es aquella persona que analiza las circunstancias y siempre se dirige por la palabra de Dios. Siempre se dirige por la palabra de Dios. Y Pablo dice: todo lo que has aprendido, todo lo que has recibido, todo lo que oíste y todo lo que vistes en mí, dice Pablo, esto hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz estará con vosotros. Usted que ha recibido la palabra de Dios, usted que ha creído en Él, usted que ha creído en esta promesa divina que es la palabra de Dios, dirijámonos así hacia nuestro Señor, con una vida de santidad. Esto es lo que todo pastor debería anhelar, como este pastor. Era un pastor, Pablo, pastoreando sus ovejas, diciéndole: esto me gustaría que ustedes tuvieran. Todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Si hay una virtud, si hay un gozo, dirijámonos así ante el Señor. El regocijo del Señor está ahí. Siempre tenemos que buscarle. Hay una alabanza que me encanta y dice: siempre en las mañanas yo te buscaré. En la mañana es un tiempo muy agradable para buscar al Señor, porque nuestra mente está despertando, y qué mejor hacerlo, entregarle nuestra vida al Señor. En este año tenemos muchos planes, muchas cosas por hacer, tal vez muchas metas que cumplir, pero nuestra prioridad tendría que ser llegar siempre al conocimiento de la palabra del Señor, crecer, como lo dice la epístola de Pedro, en gracia y en conocimiento de la palabra del Señor, para que nuestras vidas sigan siendo de bendición para nuestra iglesia y para con nosotros. Este es el gozo que tenemos que tener, regocijarnos siempre en el Señor, aunque pruebas vengan, sabiendo que nuestra vida está guardada en el Señor. Inclinen sus rostros y vamos a orar al Señor. Padre celestial, te damos gracias, Señor. Padre, tu palabra ha sido expuesta, Señor, el día de hoy, y nos hace una exhortación a que tengamos gozo, Señor, aunque las pruebas vengan, Señor. Tú nos has dirigido, Señor, a través de todo tu tiempo, Señor, y tu ley sagrada está aquí en este libro para nosotros seguirnos dirigiendo siempre según tu voluntad, Señor. Padre, tendremos problemas, tendremos aflicciones, pero sabemos en quién nosotros hemos confiado y hemos creído, Señor. Te hemos confiado todas nuestras cargas a ti, Señor. Mira este grupo de hermanos que estamos reunidos hoy aquí, Señor, con la necesidad de ti. Yo te necesito, Señor. Yo necesito que tú obres en mi vida y que me muestres cada día más tu camino. Que me muestres cada día más cómo servirte y cómo seguirte a ti, Señor. Señor, yo te necesito, Señor.
Yo pregunto a la iglesia si hay alguien con la necesidad del Señor en este día, que pueda levantar sus manos al Señor en reverencia a Él y decirle: Señor, yo te necesito. Levante su mano para poder orar. Levante su mano para poder decir: usted que ha sido cristiano, usted que ha venido al Señor pero necesita más del Señor, usted que tiene esa necesidad de Él y que quiere que Dios le dé ese gozo en medio de la tempestad, usted puede levantar su mano para poder orar. Si hay alguien con esta necesidad el día de hoy, amén, puede bajar su mano. Amén, puede bajar su mano. Amén, puede bajar su mano. Hay alguien más que dice: Señor, aquí estoy, te necesito. Te necesito, Señor, para que renueves mis fuerzas, Señor. Te necesito para que seas tú el Señor y dador de mi vida. Hay alguien más por el cual podremos orar el día de hoy. Padre, yo oro por las personas que han levantado su mano el día de hoy. Padre, no es fácil reconocer que necesitamos de ti, pero hemos dejado nuestras vidas, Señor, por servirte a ti, Señor. Señor, bendice todas estas personas que han levantado su mano, diciendo: Señor, te necesito en mi vida. Suple sus necesidades. Llena toda necesidad de que todas las personas que levantaron su mano necesitan, Señor. Suple en su vida, Señor. Sé tú su Dios, y dándoles ese gozo cuando vengan las adversidades. No sé cuál sea el problema de cada persona que levantó su mano hoy, pero tú la conoces. Por eso han levantado tu mano hacia ti, diciéndote: Señor, aquí estoy. Obra en mi vida. Ellos han tenido el querer y tú harás el hacer en ellos. Señor, te damos gracias, Señor. Y yo pregunto si entre nosotros hay alguien que no ha dado ese paso de fe aún al Señor. Alguien que no es cristiano. Alguien que no tiene esa seguridad que el día de mañana que muera podrá llegar a los pies de Cristo y dice: yo quiero tener esa seguridad. Yo quiero recibir al Señor Jesucristo como único Señor y Salvador. ¿Hay alguna persona entre nuestro medio que aún no haya dado ese paso de fe y quiere decir: Señor, yo te quiero recibir como único Señor y Salvador? ¿Hay alguna persona entre nuestro medio así? ¿O todos somos del Señor? Hoy es el día aceptable, dice su palabra. Hoy es el día aceptable. El mañana es incierto, cada día tiene su afán, pero hoy te daré mi vida a ti. Hay una persona que no ha recibido al Señor Jesús. Todos somos del Señor. Padre, oro por esta iglesia, esta hermosa iglesia Conexión, por todos los miembros de esta iglesia, Señor, para que seas tú dándoles ese gozo, ese reconsuelo, Señor, ese aliento, esa gracia y ese conocimiento de tu palabra, y seas tú fortaleciéndolos en todas las áreas que se necesitan, Señor. Manda obreros a tu mies, levanta siervos fieles ante tu palabra, Señor, temerosos de ti y amadores del evangelio, del evangelio de verdad, Señor. Bendice la iglesia Conexión, bendice a cada uno de los hermanos que estamos aquí, porque todos te necesitamos, Señor. Dejamos todo en tus manos, agradeciéndote en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Gracias te damos en este día. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.